Viernes, 6:47 p.m. La ciudad aún no había entendido lo que había pasado, pero ya lo estaba sintiendo. En los barrios altos, perros ladraban sin razón. En los callejones, conversaciones se cortaban de golpe. Y en las montañas silenciosas alrededor de Medellín, un eco seguía viajando, como si buscara un lugar donde descansar. No era un disparo, era algo más profundo, un mensaje, una sentencia, un punto de quiebre que nadie vio venir. Horas después, el guardaespaldas seguía allí, sentado en la misma mesa, la mano quieta sobre la madera, como si aún sintiera el peso de lo que había hecho. Sus ojos no miraban a nadie, pero lo veían todo, porque cuando un hombre jala un gatillo por orden del patrón, no dispara solo contra un enemigo, dispara contra sí mismo, contra la parte que jamás volverá a ser la misma. Ese eco, seco, breve, definitivo, estaba reescribiendo el imperio en ese mismo instante. Y aunque nadie sabía aún quién había muerto, todos sabían una verdad. Cuando Escobar manda un mensaje, el mundo escucha. Pero para entender por qué ese eco nació, para comprender qué fuerza invisible empujó a un hombre leal a cruzar una línea sin retorno, tenemos que volver al segundo exacto en que todo empezó, a ese instante suspendido donde el destino ya estaba escrito, pero nadie lo sabía. La tarde caía sobre Medellín con un calor denso, casi hostil, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Dentro del restaurante discreto, un lugar que vivía entre sombras y murmullos, el silencio se sentía más pesado que de costumbre. Era un silencio extraño, de esos que anuncian una verdad que nadie quiere escuchar. Las mesas, las cortinas gastadas, los vasos sudando sobre la madera. Todo parecía detenido en un instante que no terminaba de revelarse. Había una tensión escondida entre los rincones, una presencia invisible que obligaba a cualquiera a respirar más despacio. Y ahí, en el fondo del salón, estaba él, el guardaespaldas. Sentado con la espalda erguida y la vista clavada en un punto impreciso, parecía tranquilo, pero no lo estaba. Su mano rozaba la mesa con un movimiento leve, rítmico, como si su cuerpo intentara advertirle algo que su mente aún no quería admitir. Era un gesto mínimo, pero cargado de inquietud. Escobar no había entrado todavía, pero su presencia ya ocupaba el lugar. Cuando el patrón estaba por llegar, el ambiente cambiaba. El aire se hacía más denso, las miradas se volvían cautelosas, y hasta los sonidos parecían amarrarse a la garganta. El guardaespaldas lo percibió antes que todos. No era intuición, era supervivencia. Los que viven demasiado tiempo cerca del poder aprenden a sentir el peligro antes de que tome forma. Ese día, algo dentro de él sabía que no iba a ser un encuentro cualquiera. Había una corriente fría corriéndole por el pecho, un presentimiento que se negaba a desaparecer, como si estuviera a segundos de cruzar una línea que no tenía regreso. Nadie en ese restaurante imaginaba lo que estaba por ocurrir. Nadie sabía que estaba a punto de escucharse un eco capaz de cambiar un imperio entero. Porque el tiro que venía no sería impulsivo. Sería una decisión, una marca, un antes y un después. La única pregunta era, ¿quién era realmente el hombre capaz de cargar la sombra de Escobar y qué lo empujó a jalar el gatillo? Su nombre casi nunca se decía en voz alta. No era famoso, no era leyenda, pero quienes lo conocían sabían que había una razón para mantenerse en silencio cuando él estaba cerca. Ser guardaespaldas del patrón no era un título, era una sentencia, una marca invisible que lo distinguía del resto, para bien y para mal. Él no nació para ese mundo, fue moldeado por él. Creció en las calles duras de un barrio donde la confianza era un lujo y la supervivencia era una competencia diaria. Aprendió desde niño que el peligro no siempre grita, a veces susurra, y ese instinto silencioso, casi animal, fue lo que llamó la atención de un reclutador del cartel. Cuando finalmente fue presentado ante Escobar, no hubo discursos, ni pruebas, ni desafíos. Solo una mirada, una sola, y eso bastó.
Escobar tenía un talento extraño. Podía leer la esencia de un hombre en segundos. Y en los ojos de aquel joven, vio algo que pocos poseen. Una lealtad que no necesitaba adornos, una disciplina que no pedía explicaciones, y un silencio que hablaba más fuerte que cualquier promesa. Desde ese día, su vida dejó de pertenecerle, y él lo aceptó. Porque en el mundo del patrón, las reglas eran simples: obedecer sin dudar, moverse sin preguntar, estar dispuesto a morir sin aviso previo. Pero por dentro había fuego, no un fuego impulsivo, sino uno que quema lento, como carbón encendido bajo la piel. Era el peso de saber que cada día podía ser el último, que cualquier error, hasta uno pequeño, invisible, inocente, podía convertirlo en objetivo. Y aún así, ese día algo estaba distinto. Lo sentía en los hombros, en la respiración, en la forma en que el aire se movía a su alrededor. No era miedo. Era anticipación. Una advertencia interna que no sabía de dónde venía, pero que le apretaba el pecho como una mano fría. Miró el restaurante con ojos entrenados, una puerta que no debía estar entreabierta, un cliente que evitaba mirar al fondo, un silencio más espeso que de costumbre. Nada de eso era casualidad. Nada en su vida lo era. Y mientras acomodaba la chaqueta como quien prepara el alma, entendió la verdad que llevaba horas intentando ignorar. Ese día estaba hecho para él, para su lealtad, para su decisión. El eco aún no había sonado, pero ya vibraba en su interior, preparándolo para lo que estaba por venir. En el submundo, algunos hombres no necesitan levantar la voz para llamar la atención. Este rival era uno de ellos. Caminaba con una seguridad que no pertenecía a nadie, y mucho menos a alguien que respiraba tan cerca del territorio del patrón. Su nombre cruzaba fronteras, pasillos oscuros, reuniones privadas. Era conocido por su audacia, por su ambición, y por creer que podía desafiar las reglas sin pagar el costo. Pero nadie desafiaba a Escobar sin consecuencias. Nadie. Lo que había hecho no fue un ataque directo. Fue más peligroso, un gesto sutil, una movida silenciosa que sugería independencia donde no debía existir. Un acuerdo paralelo. Una promesa sellada lejos de los ojos del cartel. Un movimiento que, a primera vista, podría parecer insignificante, pero que, en el mundo del crimen, equivalía a levantar la mano contra un rey. Y él lo sabía. Sabía exactamente qué línea había cruzado. Pero aún así, creía que podía salirse con la suya. Se sentía protegido, blindado por contactos, por dinero, por la idea equivocada de que Escobar no podía tocarlo, como si el poder del patrón terminara donde comenzaban sus alianzas. Esa fue su condena, creer que era intocable. Sin embargo, había señales de que algo en su interior comenzaba a quebrarse. Sus manos buscaban estabilidad aunque no la necesitara. Su respiración cambiaba sin permiso. Una tensión leve, imperceptible para muchos, pero evidente para quien sabe leer el miedo antes de que aparezca en el rostro. Él intentaba ignorarlo. Intentaba convencerse de que aquel encuentro sería solo una conversación dura, un tirón de orejas, una advertencia más. Pero cuando cruzó la puerta del restaurante, sintió algo que no quiso admitir. Una sombra fría se deslizó por su espalda, dejándole un escalofrío que no supo explicar. El silencio lo recibió como si ya lo estuviera esperando. Las miradas fugaces, los movimientos contenidos, el ambiente demasiado quieto. Todo era evidencia, pero él eligió no verla. Porque los hombres que viven del ego siempre creen que pueden negociar con el destino. Lo que no sabía, lo que ninguno de sus contactos le había dicho, era que su final ya estaba escrito. Que Escobar no necesitaba levantar la voz para dictar una sentencia, que la decisión ya había sido tomada antes de que él saliera de casa, y que, en el fondo del salón, el guardaespaldas del patrón sería la última sombra que vería antes del eco. Nada en ese encuentro era casualidad, nada era improvisado. Todo era parte de un silencioso cierre,
un camino que lo llevaba directo al punto donde la historia cambiaría para siempre. El rival entró creyendo que era dueño de su propio destino. Pero el salón ya estaba escrito antes de que él cruzara la puerta. Cada mirada, cada silencio, cada detalle parecía colocado allí por una mano invisible que lo guiaba hacia el centro de un escenario donde él no era protagonista, sino una pieza final. El guardaespaldas lo vio primero. Un vistazo rápido, frío, profesional. No cambió su postura, no tensó los hombros, no mostró reacción alguna. Esa falta de expresión decía más que cualquier gesto. Él ya sabía por qué ese hombre estaba ahí. El rival avanzó entre mesas con una seguridad prestada. Pero el ambiente no colaboraba. Los sonidos parecían apagarse a su paso, como si el salón entero lo observara desde una distancia que no podía medir. Algo en su respiración cambió. Apenas un suspiro más profundo, casi imperceptible. Pero el guardaespaldas lo oyó. Su instinto lo marcó de inmediato. Y entonces, la puerta del fondo se abrió. No con fuerza, no con prisa, simplemente con autoridad. Escobar entró como una sombra que decide destinos. No necesitaba hablar. No necesitaba mirar por mucho tiempo. Su presencia alteraba la temperatura del aire, haciendo que cada persona en el salón adoptara una postura más rígida, más prudente, más silenciosa. El rival intentó sonreír, un intento breve, torpe, forzado, una sonrisa que no le pertenecía, y Escobar, al verlo, no devolvió gesto alguno. Solo lo observó con esa calma peligrosa que usaba cuando la decisión ya estaba tomada. Los tres ahora estaban en el mismo espacio. El patrón, el rival condenado, y el hombre que sostenía la sombra del imperio. Escobar no dijo palabras. No necesitaba hacerlo. Le bastó un movimiento mínimo, un giro lento de la cabeza, un cambio sutil en la mirada, un respiro contenido, para entregar la orden, una orden que no se escuchaba. Se sentía como un filo invisible recorriendo el aire. El guardaespaldas lo entendió al instante. Su mano, quieta hasta entonces, comenzó a sentir un peso distinto. La sala dejó de tener bordes. El sonido se apagó como si el mundo hubiera sido cubierto por una manta gruesa. Solo quedaban 3 ritmos: el latido del rival, la respiración del guardaespaldas y la calma imperturbable del patrón. Dentro de él, el dilema explotó sin ruido. ¿Matar por lealtad o morir por dudar? La respuesta ya estaba escrita. El destino no le pedía opinión, solo obediencia. El silencio del salón se volvió absoluto. La tensión se estiró como una cuerda a punto de romperse. Y en ese segundo suspendido, todos estaban vivos. Pero solo uno no llegaría al próximo. El tiempo no se detuvo. Pero pareció hacerlo. El salón respiró una última vez antes de quedarse suspendido en un silencio espeso, irrompible, casi sagrado. El guardaespaldas sintió el mundo reducirse a un solo punto, la distancia entre su mano y el arma que había llevado tantas veces, pero que nunca había sentido tan pesada como en ese instante. No hubo prisa, no hubo impulso. Su movimiento fue lento, medido, inevitable, como si cada músculo supiera exactamente qué hacer antes de que él lo pensara. La mano se levantó, despacito, empujada no por la violencia, sino por la lealtad, por esa lealtad silenciosa que no necesita palabras para convertirse en sentencia. El rival lo vio, primero como una sombra, luego como una verdad que se negaba a aceptar. Sus ojos se abrieron, no por dolor, sino por comprensión. Había corrido toda su vida, pero en ese segundo entendió que no podía huir de lo que había sembrado. El salón entero parecía contener el aliento. La respiración del rival se quebró. La del guardaespaldas se volvió firme. Y Escobar simplemente observó, con una calma tan fría que helaba el aire. Era como si ya estuviera escuchando un eco que nadie más podía oír todavía. Entonces, el gatillo se apretó. No fue un sonido de metal,
No fue una explosión, fue un eco profundo, seco, definitivo, un eco que no nació del disparo, sino del destino, como si el universo hubiera decidido marcar ese segundo para siempre. Los ojos del rival se apagaron sin drama, sin teatro, sin resistencia, solo un silencio final que cayó sobre él como una manta oscura. Escobar no parpadeó, no se movió, no mostró satisfacción ni pena, simplemente aceptó el final, como quien tacha una línea más en un libro que ningún otro hombre debería leer. El guardaespaldas tampoco tembló, no por falta de emoción, sino porque su cuerpo entendió antes que su mente que ya no había vuelta atrás. Ese eco lo atravesó por dentro, se instaló en su pecho, en su memoria, en un rincón tan profundo que sabía que nunca podría arrancarlo, porque ese disparo no había matado solo a un hombre. Había definido un imperio, había sellado una lealtad, había cambiado para siempre la sombra que él cargaba, y mientras el salón recuperaba lentamente el sonido, como si despertara de un sueño oscuro, una verdad quedó flotando en el aire. A veces, la historia no se escribe con palabras, se escribe con ecos. El sonido aún flotaba en el aire cuando el salón empezó a despertar lentamente, como si el mundo regresara a la realidad después de un sueño pesado. Pero algo había cambiado. El espacio seguía siendo el mismo. Las mesas, las sombras, los vasos medio vacíos. Sin embargo, el ambiente ya no pertenecía a ese lugar, pertenecía al eco, el eco del disparo, el eco del destino, un eco que no solo atravesó la habitación, atravesó el imperio. Los presentes no dijeron una sola palabra. Nadie se movió al principio. Las miradas se cruzaban con un miedo silencioso, un miedo que no buscaba entender lo ocurrido. Buscaba entender lo que vendría después. Porque todos sabían la verdad que ningún manual del crimen enseña. Cuando el patrón actúa sin hablar, el mensaje es más fuerte que cualquier amenaza, y ese eco era un mensaje. Las noticias no tardaron en viajar. Calles enteras lo sintieron antes de escucharlo. Los aliados del cartel, los socios, los hombres que operaban en las sombras, todos entendieron el significado. Escobar no perdonaba deslealtad, ni provocaciones, ni ambiciones secretas. La muerte del rival no fue un castigo, fue una advertencia. De un día para otro, las alianzas que parecían firmes comenzaron a moverse con cautela. Rivales que habían hablado demasiado bajaron la voz. Operadores que pensaban probar límites retrocedieron 3 pasos. Territorios antes disputados se alinearon sin resistencia. La reputación del patrón, que ya era dominadora, se volvió algo más oscuro, más absoluto. No porque hubiera sangre, sino porque había certeza. Certeza de que su poder no necesitaba gritar. Un disparo a quemarropa, en silencio, valía más que 100 guerras declaradas. Pero el eco no solo se expandió hacia afuera, también golpeó hacia adentro. El guardaespaldas lo sintió primero. Ese eco se quedó dentro de él, clavado en su memoria como un tatuaje invisible. No era culpa, no era duda. Era algo más complejo. La conciencia de que ahora formaba parte de la historia del imperio, no como testigo, como ejecutor, y esa marca no se borra, ni con victorias, ni con obediencia, ni con tiempo. En los días que siguieron, su mirada cambió, no para los demás, para él mismo. Se veía diferente, más pesado, más consciente de lo que cargaba, porque entendió que, desde ese instante, la sombra de Escobar ya no estaba sobre él, estaba dentro de él. El imperio seguía de pie, el poder seguía intacto, el silencio seguía gobernando, pero el eco, ese eco seguía vivo, reescribiendo alianzas, reordenando destinos, y recordándole, a él y a todos, que un solo segundo puede cambiar todo. Con el tiempo, muchos olvidaron el nombre del rival, otros incluso olvidaron el día, pero nadie olvidó el eco. Ese sonido breve, seco, inevitable,
que marcó un antes y un después dentro del imperio. El guardaespaldas siguió cumpliendo su papel. Camino firme, mirada fría, presencia silenciosa. El hombre que estaba al lado del patrón sin pedir nada, sin reclamar nada, sin esperar nada. Pero dentro de él, muy dentro, algo había quedado suspendido desde aquel instante. Una sombra distinta, un peso que no se veía, pero que acompañaba cada paso como un recordatorio silencioso, porque la lealtad en ese mundo no se mide por palabras, ni por pactos, ni por juramentos. Se mide por lo que uno está dispuesto a cargar cuando el destino se presenta sin aviso. Y él lo cargó. Cargó la decisión, cargó el eco, cargó la marca de un acto que no se borra con el tiempo. Había cumplido con su deber, había protegido al hombre que sostenía el imperio, pero también había entendido una verdad que pocos pueden soportar. La lealtad siempre pide algo a cambio. A veces pide silencio, a veces pide distancia, y a veces pide una parte del alma que nunca regresa. El patrón continuó reinando. Los aliados siguieron obedeciendo. El cartel avanzó como una máquina imparable. Pero ninguna de esas fuerzas logró apagar el recuerdo de ese momento, porque aquel disparo no solo limpió un obstáculo, definió un destino. Y mientras el guardaespaldas caminaba hacia la noche, con el ruido de la ciudad mezclándose con sus pensamientos, entendió que su vida se había dividido en dos, antes del eco y después del eco. El sonido se había extinguido en el salón, pero seguía vivo dentro de él, vivo en cada rincón del imperio que ayudó a sostener, vivo en cada decisión silenciosa que marcaría los años siguientes, porque algunas historias no terminan con un disparo, empiezan con él.